Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una agenda noticiosa nutrida. Vamos de inmediato con los titulares. Siguen los preparativos para el viaje del presidente Gabriel Boric a la Araucanía. En La Moneda, alcaldes de la macrozona sur manifestaron sus demandas y valoraron la visita de mañana. Por su parte, la coordinadora Arauco Malleco repudió la llegada del mandatario y llamó de manera literal a, comillas, no caer en las trampas del gobierno, actos de sabotaje y resistencia, dijeron. La ministra del Interior respondió que la agenda del Ejecutivo no se hace en virtud de amenazas. Se profundiza el quiebre en el partido de la gente tras la votación de la nueva mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. La bancada del PDG expulsó al parlamentario Francisco Pulgar, mientras que otros integrantes del partido, como Rubén Oyarzo, Karen Medina y Gaspar Rivas, están evaluando dejar la colectividad. Debido a los hechos delictuales de los últimos días, el gobierno busca agilizar el acuerdo transversal de seguridad anunciado semanas atrás. Pese a las reuniones con diversos sectores en la oposición, aún hay resquemores con los alcances de este pacto. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a trabajar con la oposición tras los resultados de las elecciones de medio término, que le dieron una leve ventaja a los republicanos, pero que fueron mucho mejores que los que las encuestas decían para los demócratas. El mandatario además reiteró su intención de ir a la reelección para, comillas, evitar que Trump sea presidente. Todo eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, comencemos contándoles que el alza en los precios del transporte público es inminente. Esto llegaría a concretarse entre enero y febrero del próximo año, pero aún no se sabe el monto. Lo cierto es que genera tensión en el oficialismo porque la última vez que se intentó subir el pasaje de la locomoción pública comenzó el estallido social. Los detalles con Macarena Román. Y respecto a las tarifas, hay una decisión que ya está establecida. Viernes 18 de octubre y así la ministra de Transportes de ese periodo cerraba la puerta a rebajar la tarifa del metro. Los recordados 30 pesos anticiparon el inicio del estallido social y con ellos la eliminación del alza, medida que tarde o temprano deberá llegar. A propósito de una eventual alza de tarifa, que hay que mirar todos los impactos que eso genera y en base a eso ir decidiendo por dónde tenemos que avanzar. Es que el alza parece ser inminente considerando que la tarifa se tiene congelada desde 2019 y como todo el transporte público también ha experimentado alzas en sus costos de operación. Entonces cuando uno tiene este escenario en el cual todo ha subido y hacer mover un bus es más caro cada vez, es indudable que llega un momento en el cual se deben ajustar las tarifas. Si a eso le sumamos la evasión que se mantiene en 31%, el panorama no es alentador. Ahora las personas que evaden se transportan y eso genera un costo en el sistema que tiene que ser cubierto también por las tarifas y los subsidios. Un hecho que abre el debate al interior del oficialismo, especialmente en Apruebo Dignidad. Hay quienes de alguna forma entienden y comparten la decisión de aumentar el precio de los pasajes. La tarifa, principalmente del transporte público regulado, como es Red en Santiago, necesita ser reajustada, esa es una realidad. Obviamente que nosotros entendemos que esto también genera un problema de carácter político y social. Cualquier decisión a este respecto tiene que considerar gradualidad, estudiar el momento, la forma, ya que el próximo año sabemos que va a ser un año complejo económicamente para las familias de los chilenos y chilenas. Mientras otros piden que se busque la manera de continuar con el congelamiento. En un contexto de alta inflación, de alza del costo de la vida, creo que el gobierno debería hacer un esfuerzo presupuestario para poder mantener estables estas tarifas. Le hemos planteado al gobierno el que se puedan congelar los precios del transporte, algo que se ha hecho para evitar una crisis política mayor. Es que la decisión no es fácil. Cualquier aumento afecta directamente el bolsillo de los usuarios. Bien lo sabe Isabel y Ricardo, quienes gastan entre 30.000 y 50.000 pesos mensuales en transporte y ganan poco más del sueldo mínimo. En plata en el metro cargaba casi 50, porque ya uno tiene que salir a hacer otras diligencias, más lo de la semana. Así uno alegue, que diga, hable o digamos todo lo que está en contra, pero se tiene que pagar nomás. Si sube, hay que pagar nomás. Así como se dice a la clase media, no se afecte mucho, hay que pagar nada más.
El alza se concretaría entre enero y febrero del próximo año. Aún no se confirma el monto, pero la última recomendación hecha por el panel de expertos al Ministerio de Transportes fue de 30 pesos, aunque hay quienes aseguran que debiese ser incluso mayor. En ningún caso podría ser menor al 10-15%. Por lo tanto, tendríamos que estar hablando de 10, 15, incluso 20% de alza en los pasajes respecto a lo que ya valen el día de hoy. Por pasaje. Lo cierto es que el aumento parece inminente para el próximo año. ¿De cuánto será? Solo se conocerá cuando se entregue la información oficial por parte del Ministerio de Transportes, desde donde aseguran aún no tienen nada que comunicar. Mañana en la mañana va a viajar el presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía para una visita que se va a extender por 2 días. Vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal en la zona, Catalina Sánchez. Catalina, buenas noches. ¿Qué ambiente hay para esta visita allá? Hola Mónica, buenas noches. Sí, como tú bien dices, mañana cerca de las 6:30 de la mañana se espera que llegue el presidente Gabriel Boric acá a la macrozona sur y específicamente a la región de la Araucanía. La primera visita del Ejecutivo, todavía no está claro con quién va a viajar, si va a llegar, por ejemplo, con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, si va a llegar con la ministra Carolina Toá. Hay mucha expectación, hay muchas dudas, muchas interrogantes respecto a qué actividades va a realizar el Ejecutivo acá en la zona. Incluso estamos acá en el centro de Temuco. Ya está cortada la calle Claro Solar y también parte de Emanuel Bulnes, donde se ubica la delegación presidencial. Todo está listo para recibir al presidente Gabriel Boric. Vamos a estar sin duda desde muy temprano en el aeropuerto de la Araucanía, ubicado en la comuna de Freire, para poder comenzar a informar respecto a esta primera jornada que va a ser el día de mañana y que, como tú bien dices, se va a extender hasta el día viernes. Se espera que Gabriel Boric visite por lo menos 4 comunas en esta primera visita. Entre ellas estaría, según la primera información, ¿cierto?, la comuna de Temuco, la comuna de Angol, Villarrica y también Lonquimay. Uno de los puntos muy importantes, Mónica, es que él se reuniría con víctimas de la violencia. Importante destacar que durante esta madrugada incluso se registraron 2 hechos de violencia, 2 atentados, lamentablemente, uno de ellos en Lonquimay, donde va a ir el presidente, y otro de ellos en la comuna de Lautaro, viendo afectadas casas, furgones, también aserraderos. Lamentablemente esto ocurre a solo horas de que llegue entonces el presidente Gabriel Boric acá a la Araucanía, su primera visita muy esperada tanto por los propios ciudadanos, como también por los parlamentarios que el día de ayer se reunieron con el presidente. Ellos emitieron algunas declaraciones, se mostraron muy esperanzados en que esta sea una buena visita, que se pueda desarrollar con éxito, que se puedan plantear y también presentar puntos importantes en lo que respecta a la seguridad. Dime. Sí, va a haber una reunión con los alcaldes en Angol, parece que eso va a ser parte de la agenda, o sea, reuniones con autoridades locales. Cuando tú conversas con la gente en las calles allá, de la Araucanía, de Temuco, ¿qué esperan de esta visita? ¿Qué le piden al presidente? Y si tú notas harto, aparte de la calle cortada que nos mencionabas, si notas bastante resguardo policial, que se haya incrementado o no. Sí, como tú bien dices, va a haber mucho resguardo policial. Hay instrucciones, por supuesto, para carabineros para poder resguardar tanto la llegada como el traslado del presidente, tanto a la delegación como a las otras comunas a donde él se va a trasladar. Es importante mencionar, Mónica, que él se va a trasladar vía aérea en un helicóptero, por lo cual va a estar trabajando también carabineros y, por supuesto, todo el equipo con el que llegue. Como yo te decía hace minutos, lo más importante que hemos podido ver en la gente, en las calles, es que ellos piden seguridad, ellos piden que el Ejecutivo pueda venir a la región de Araucanía, pero entregar medidas de seguridad para poder terminar con este denominado conflicto que ha dejado muchas víctimas de la violencia, con quien el presidente igual se va a reunir. Es un punto muy importante que tú mencionas, porque algo para poder finalizar con este conflicto es el diálogo, tanto con las comunidades como también con las forestales, ¿cierto? Y como ocurrió estos 2 hechos de violencia hace algunas horas, la coordinadora Arauco Mayeco incluso emitió un comunicado en donde ellos llamaron al sabotaje. Con esta visita ellos la rechazan, dicen que es una estrategia del gobierno y acusan incluso que el presidente, según ellos dicen, estaría a favor de la militarización en el Gualmapu, como ellos lo llaman, producto del estado de excepción. Pero uno de los puntos más importantes, lo que hoy día pide la gente, Mónica, es mayores medidas de seguridad, tanto en la provincia de Cautín como en la provincia de Mayeco. Sí, preguntarte justamente, porque una cosa es lo que diga la CAM
que ha estado involucrada como organización y ha reivindicado diversos delitos. Por de pronto, ellos reivindican la vía armada, lo cual no es aceptable en una democracia. Y la pregunta es cómo las personas de Temuco reciben esta amenaza, porque es una amenaza, lo que hace la CAM es una amenaza más allá del presidente de la República, la institución también de la presidencia. ¿Cómo han tomado estas declaraciones las personas ahí en Temuco? Le rechazan, Mónica. Esto ha sido un rechazo transversal. Incluso durante esta mañana el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, respondió a esta amenaza, respondió a estos dichos de la coordinadora de Arauco Mayeco, señaló que no puede ser, no se puede aceptar que en democracia, como tú bien dices, se llame a la violencia. Por lo tanto, ha habido un rechazo transversal, tanto por los ciudadanos que dicen se requiere terminar con este denominado conflicto, terminar con la violencia, terminar con la quema de camiones, de viviendas, de galpones, porque esto afecta a gente trabajadora, gente de esfuerzo, que ya no solamente está ubicada incluso en la provincia de Mayeco, donde se concentra la mayor cantidad de atentados, sino que también se ha visto ya afectada también la provincia de Cauquín. Perfecto. Vamos a estar súper atentos entonces a cada una de las actividades del presidente de la República, Gabriel Boric, ahí en Temuco, en la Araucanía en general, y por supuesto también a lo que se presente, porque se supone que vienen anuncios que tienen que ver con seguridad, anuncios que tienen que ver con el plan Buen Vivir, que se supone que se va a hablar además de diálogos ya de otro nivel, aparte de los que se han realizado en las comunidades. Entonces, solo quiero cerrar preguntándote, Catalina, si ¿se sabe mucho en qué consiste, cuáles son las iniciativas del plan Buen Vivir allá o no? ¿Se sabe o se conversa respecto de en qué van estos diálogos con las distintas comunidades y a qué nivel se van a llevar? ¿O eso no es muy de dominio público, no está muy permeado en la población? El delegado no se ha querido referir mucho a los avances porque él ha dicho que eso también le corresponde a presidencia, al presidente de la República, Gabriel Boric, entregar los avances, que es uno de los objetivos, lo que va a realizar acá en su viaje a la Araucanía, poder entregar resultados concretos en cómo ha ido avanzando este plan Buen Vivir. Durante todo este tiempo se han realizado acercamientos, como lo ha señalado el gobierno regional. Sin embargo, no es desconocido, Mónica, que ha costado un poquito hacer este diálogo con comunidades, porque hay varias comunidades que dicen solamente van a dialogar si se trata o de autonomía o de territorio, y como ya lo hemos mostrado, ¿cierto? Hay comunidades que no están abiertas al diálogo. Por lo tanto, va a ser muy importante la visita del presidente Gabriel Boric para ver cómo se va a fortalecer este diálogo y sin duda también todos los acercamientos para poder en un plazo no muy lejano, ¿cierto?, dar término a este denominado conflicto acá en la macrozona sur. Perfecto. Te agradezco muchísimo la información y por supuesto vamos a estar a lo largo de mañana y las siguientes jornadas tomando nuevamente contacto para tomarle el pulso a lo que está haciendo esta visita tan esperada también ahí en la región de la Araucanía. Buenas noches. Buenas noches. Era nuestra corresponsal en la zona, Catalina Sánchez, viendo lo que va a ser, monitoreando, tomando el pulso en las horas previas a la llegada del presidente de la República a la Araucanía. Pero vamos a ir a otros temas porque la inflación comienza a ceder en nuestro país. El mercado prevé un escenario menos pesimista para la economía local, con quien vamos a tomar contacto con nuestro editor de economía, Nicolás Paut, quien conversó en exclusiva con la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Súper interesante la entrevista y me gustaría que tú profundizaras, Nicolás, en ella. Muy buenas noches, Mónica. Yo estoy ahora acá en uno de los pasillos del Banco Central, afuera de la oficina de la presidenta, porque hace a más o menos unos 10 minutos terminó la conversación en profundidad con la líder del ente emisor en una exclusiva con Agenda Económica, y por supuesto que un tema principal era su opinión sobre la inflación, porque a todo el mercado sorprendió el IPC de 0,5% mensual en octubre, y muy importante es que la inflación anual, que llegó a superar 14%, ya lleva 3 meses seguidos cayendo. Entonces, la gran pregunta es si el Banco Central también cree que se produjo el cambio de tendencia, que ya no vamos a ver por lo pronto un aumento en la inflación anual constante, que fue algo que sucedió prácticamente sin interrupción durante un año y medio, y por el contrario, sigue como ha sido los últimos 3 meses cayendo la inflación anual, y también los registros de IPC mensuales mucho más bajos de lo que han sido en el último tiempo. Ese 0,5% mensual en octubre fue más o menos la mitad de lo que preveía el mercado. Entonces, la pregunta es, ¿el Banco Central cree que cambió la tendencia inflacionaria? Esto fue lo que nos dijo Rosana Costa.
lo que nosotros vimos en el IPC es que el IPC sin volátiles tuvo un comportamiento más bien generalizado y no se debió a precios puntuales, pero todavía es un dato, es un punto y hay que conseguir una tendencia. En el último IPC hubo un elemento más concreto, fue un poco más importante la diferencia, pero tuvo como elemento más concreto que el IPC sin volátiles marca una tendencia a la baja, muestra una menor presión en bienes sin volátiles y eso es una señal. Los bienes están marcando esta tendencia que en la macroeconomía está el descenso del consumo, entonces está penetrando en el índice, pero un dato no es suficiente. Cuando conversaste con ella es interesante también cómo ve el panorama más allá de la inflación, que es la misión central cardinal del Banco Central. Nicolás, ¿cómo la viste a ella respecto a lo que ha sido este tiempo también? Es la primera mujer que llega a dirigir el Banco Central. ¿Y cómo ve el futuro del panorama económico, además de cómo ha sido este tiempo para ella al mando de la institución? Sí, yo le pregunté a ella si es que se siente el banco presionado para bajar la tasa de interés, porque recordemos que ya el ente emisor dijo que no la va a subir más, dejándola en 11,25%. Un escenario que ella dijo que se ve reforzado con los últimos datos. Por lo tanto, ya podemos dar por descontado que va a seguir subiendo la tasa, aún más luego de conocer el último IPC. La pregunta es, ¿cuándo podría empezar a bajar? Porque en el escenario político y también de algunos gremios productivos están empezando a decir, yo creo que ya desde hace un par de meses o 3 meses, de que el Banco Central ya se debería empezar a preocupar de bajar la tasa de interés para estimular la actividad económica, sobre todo teniendo en cuenta que, tal como lo vimos en el último IMASEC, con caída anual, podría eso repetirse y ser incluso unas caídas mayores en los próximos meses. Entonces puede seguir subiendo la presión para que el Banco Central, si es que ya se da una sensación de que la tendencia inflacionaria va a empezar a ceder, que entonces empiece a bajar la tasa de interés. Eso en el escenario base del central podríamos decir que es para el segundo trimestre del próximo año, pero ya hay analistas del mercado que incluso dicen que eso podría ser en enero, que podría ser en diciembre. Conversamos al respecto con la presidenta del Banco Central respecto a si eso es posible, si la tasa va a seguir en 11,25% por un tiempo o incluso podría empezar a bajar antes de lo que pensábamos. Veamos qué fue lo que dijo Rosana Costa. Nuestra economía creemos que ya tiene el nivel de tasa que es consistente con la llegada de la inflación en el plazo de 2 años al nivel de 3%, y cada escenario hay que revisarlo, pero nuestra tasa hoy día está en niveles que lo hacen consistente con la meta inflacionaria. Cualquier choque adicional que no esté en nuestro escenario base o cualquier evolución de la macroeconomía la vamos a hacer en su minuto. La tasa de interés se va a mantener hasta que estemos seguros de la convergencia de la inflación en línea de lo que hemos señalado en la última reunión de política monetaria, y hasta que no revisemos el escenario y por un tiempo prolongado la tasa se va a quedar donde está. Tenemos que estar seguros que la inflación converge para cambiar la instancia. Lo que dijo ahí es clave, la tasa se va a mantener donde está. Por lo tanto, entendiendo el mensaje detrás de lo que dice, la tasa no va a bajar en diciembre, no va a bajar en enero, eso sería una sorpresa de nuevo para el mercado, y lo que quería expresar la presidenta del Banco Central es que hay que tener certezas. Por lo tanto, la tasa se va a mantener en 11,25% por un tiempo más, no debería haber sorpresa de ningún tipo al respecto en el IPOM de diciembre. Y algo muy importante, ella mencionaba los shocks externos. Y yo le pregunté cuál era el más importante, y ella mencionó que es lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué es lo que podría cambiar el escenario base del Banco Central para la mantención de la tasa o empezar a bajarla, etcétera? Es lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de ese país. ¿Qué es lo que se espera? Que la Fed siga subiendo la tasa, pero en menor magnitud. ¿Y qué es lo que pasa si las presiones inflacionarias o la posibilidad de una recesión en Estados Unidos empieza a ser mayor? La Fed incluso puede dejar de subir la tasa de interés. Eso puede estimular a que el Banco Central, obviamente, no suba por su cuenta la tasa de interés y pueda empezar a bajarla. Pero puede ser que la presión inflacionaria en Estados Unidos sigan. Ahí la Fed puede subir la tasa de interés más de lo que se esperaba, y eso
hace prácticamente imposible que el Banco Central empiece a bajar la tasa de interés si la Fed de Estados Unidos sube la tasa rectora en ese país más de lo pensado. Eso como mensaje principal, yo creo, de la conversación que tuvimos con Rosana Acosta Mónica. Pero también hablamos de otros temas, situación financiera local, la situación de la construcción. Ella estima que en estos momentos la economía local, especialmente el sector bancario, está soportando de buena manera. Pero hay algo muy importante, la reforma de pensiones, que conocimos en detalle la semana pasada. Más detalle esta semana en el proyecto de ley que ya ingresó al Congreso, con el informe financiero, con el informe de productividad y, por supuesto, dentro de lo que nos podía responder la presidenta del Banco Central sobre su primera impresión de la reforma de pensiones, yo creo que dio bastantes mensajes. Escuchemos algunos de ellos respecto a la reforma de pensiones. Esto fue lo que dijo Rosana Acosta. La reforma tiene un objetivo de prestación de seguridad social. Y para el Banco Central el contenido de la reforma es un dato. Lo importante es que la reforma en algún grado, en las conversaciones y en el análisis que se tenga en el Congreso, también se miren aspectos de largo plazo como el crecimiento a largo plazo, la profundidad del mercado de capitales, y esos son elementos que van a ir saliendo en la conversación, y esa conversación le corresponde al Ejecutivo con el Parlamento. Dentro de la misma conversación, Rosana Acosta mencionó un par de veces que es una reforma extensa. Se habrá querido referir a que es una reforma compleja de entender porque son 400 páginas, más los informes financieros. Sabemos que son muchos los cambios, entonces por lo menos la impresión que me dio es que hay que tener tiempo para entenderla cabalmente. Y algo muy importante que ella decía, si logra estimular el ahorro en nuestro país, eso es muy importante, sobre todo porque sabemos la opinión que ha tenido el Banco Central respecto a los retiros de fondos que hubo en Chile durante 2021 y 2020. Siempre fue totalmente contrario a los retiros de fondos. Recordemos que era Mario Marcel, el presidente del Banco Central, que fue muy crítico de los retiros de fondos y que eso, lo dijo hoy día Rosana Acosta en el informe de estabilidad financiera, le quitó mucha profundidad al mercado nacional. Entonces, esos fueron los mensajes que dio Rosana Acosta en la entrevista exclusiva que tuvimos acá en Agenda Económica hace breves instantes desde su oficina acá en el Banco Central. Estupenda entrevista, además nos preguntan si va a estar en el sitio web. Claro que va a estar disponible para que la puedan revisar, volver a ver, y más allá de quienes se van incorporando a la sintonía, que quieren verla entera y que no pudieron ver Agenda Económica, que tal vez iban camino a su casa, entonces va a estar en el sitio web, por supuesto, la entrevista de Nicolás Paut a Rosana Acosta. Y no es usual que hablen necesariamente sobre temas que vayan más allá del mandato estricto del Banco Central. Entonces es noticioso lo que dijo sobre la reforma previsional, y claro que está dando mensajes cuando habla esta reforma extensa y cuando habla el mercado de capitales, porque claro, hay toda una discusión sobre qué tipo de reforma fortalece o no el mercado de capitales. Entonces ella está también poniendo atención, de alguna manera está diciendo cuáles son los bordes o las cosas con las que hay que tener atención respecto a una reforma de este tipo que recién se comienza a discutir y a conocer más en profundidad. Muchísimas gracias, Nicolás Paut, por la entrevista, porque además siempre oportuna y con la primera información de primerísima fuente, Agenda Económica. Muchas gracias, Nico. Buenas noches, Mónica, que estés bien. Buenas noches. Seguimos avanzando en la agenda informativa para contarles que tras 2 semanas de reconstrucción, luego de ser saqueada durante el 3er aniversario del estallido social, la icónica farmacia La Estrella de Puente Alto va a reabrir sus puertas. Este jueves se va a realizar la reinauguración de una de las más populares farmacias de barrio en la comuna, y el informe es de Valentina Nieto. Lleva más de 100 años funcionando en Puente Alto. Es la farmacia La Estrella, uno de esos pocos negocios de barrio que quedan en el centro de la comuna y que el pasado 18 de octubre terminó saqueada luego del 3er aniversario del estallido social en el país. De esta forma y a plena luz del día, ingresaba una turba de personas a la icónica farmacia La Estrella, dejándola completamente vacía. Mira, fue tal el impacto que vivimos ese día, pero rápidamente no había un minuto que perder. O sea, en algún minuto había que decidir, o tirábamos la toalla o levantábamos algo que había que sí o sí levantarlo en una farmacia de 100 años. Qué bueno eso.
Y así, manos a la obra, fue con el apoyo de vecinos, el municipio y los laboratorios que se reconstruyó el trabajo de años, pero fueron los trabajadores los que sin duda jugaron un rol trascendental. Y es que a muchos de ellos se les conecta una vida completa con esta farmacia. Héctor, por ejemplo, lleva más de 50 años trabajando en este lugar. Cuando llegué acá quedé bloqueado, total, porque nunca pensamos que lo iba a pasar a nosotros, porque acá son más queridos en Puente Alto que ninguna farmacia. En ese momento se me vino todo al suelo, terrible. Ahí tuvimos que hacerlo todo de nuevo, armar todo, pintar, armar los mesones, todo de nuevo, todo. Desde cero a pulso y de a poco el trabajo fue dando frutos, mientras que el cariño de los vecinos se seguía sintiendo. Todos los días distintas personas pasaban a saludar a Olga, dueña de la farmacia La Estrella y quien a sus 91 años volvió a rearmar el negocio de su vida. ¿Se arregló su farmacia? Sí, se está arreglando de por qué. ¿Ya no viene más ya? No, arriba, que las mujeres somos guerreras ahora. Ayer me decía, nunca me hubiese imaginado en la vida que iba a recibir tanto cariño, a pesar de que la gente se lo dice permanentemente, pero en esta oportunidad ha sido muy potente. Es la devolución de mano de tantos años de trabajo. Ella, en lo personal, casi 70 años detrás de este mostrador trabajando. Es su vida. Fueron 17 días en reconstrucción y hoy la icónica farmacia La Estrella está lista para volver a reabrir sus puertas. Desde el pasado viernes que se encuentra en marcha blanca, pero será esta semana la gran reinauguración. Esta es una familia de mucho esfuerzo que sacó adelante una farmacia que tiene mucha raigambre, mucha identidad, historia en nuestra comuna y es una gran pena lo que les tocó sufrir. Yo encuentro que es muy bueno porque hay cosas que ninguna farmacia la tienen y las compramos acá. Yo tengo 78 años y llevo 60 años acá. ¿Comprando aquí en la farmacia? Comprando en la farmacia siempre. Muy contento, feliz por todo. No tan solo por mí, por todos de Puente Alto, que somos clientes de acá, somos del barrio. Maravilla, pues si yo soy vieja de clientas aquí, pues, sí que no, lloré mucho cuando pasó lo que pasó. Pero ahora estoy feliz porque vuelvo a comprar mis remedios aquí. Y es que es eso lo que entrega la farmacia La Estrella, precios convenientes en tiempos en los que el bolsillo aprieta, además de una historia que arraiga la vida de barrio, no solo con sus vecinos, sino también con sus trabajadores. Se consiguió una reestructuración nueva, con un pensamiento distinto, de que las cosas siempre pasan y en algunos casos pasan para bien. De todo lo que suceda siempre vamos a estar ahí en apoyo hacia la ciudadanía, porque igual en ese sentido es bonito y es gratificante recibir comentarios buenos. Es un placer porque, por ejemplo, me da una satisfacción de darle a la gente lo que ellos necesitan y darle la mejor atención posible. Para nosotros ha sido un renacer de la farmacia Estrella. Para la tía también es un renacer, si bien está súper su corazón apegado al recuerdo, estamos renaciendo. Farmacia La Estrella que vuelve a abrir sus puertas y que este jueves tendrá su gran reinauguración, dando inicio a una segunda etapa en su historia. Un independiente expulsado y diputados evaluando su renuncia es el escenario que enfrenta un partido de la gente dividido tras la votación por la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. El líder del partido, Franco Parisi, sugirió sancionar a los que votaron por Vlado Mirosevic para presidir la corporación. Y la nota es de Estefanía Bustamante. ¿Ya llegó el diputado Rivas? Viene en camino. ¿Y Oyarzo? No ha llegado todavía. Se agotaba la paciencia incluso antes de la reunión crucial que tendría el PDG con un único objetivo: ordenar sus filas. Bueno, el error fue no votar unidos. La falta de liderazgo está, la falta de comunicación está. Que el PDG recomponga sus ánimos, sus filas. Pero lejos de recomponer el ánimo, se optó por otro camino que sorprendió a los llamados díscolos del partido. Nos desayunamos con que hacía 48 horas que existía una solicitud de expulsión y de sanciones para los diputados Oyarzo, la diputada Medina y ¿quién habla? Desayuno amargo que terminó con la expulsión del independiente Francisco Pulgar, aprobada por 5 votos a favor y 3 en contra. Habría sido solicitada por el diputado Arroyo el mismo día que Vlado Mirosevic subió a la testera.
tema que nunca me fue notificado. Es un hecho lamentable, pero bueno, siempre lo digo, todo mal tiene dos remedios, tiempo y silencio. Un silencio que adoptó la otra parte del PDG, porque ya había claridad con lo que ocurriría. Así lo adelantó desde Estados Unidos, horas antes de la reunión, el líder del PDG, Franco Parisi, quien pidió sanciones contra los 3 militantes que votaron con el oficialismo. La decisión que tomaron daña al partido. Lo más probable es que se le pida la renuncia a alguno de ellos. No lo sé, no tengo injerencia ya, pero es lo lógico. ¿Alguna reflexión, diputado? ¿No? Llegar a este punto, estar a punto de presidir la Cámara y después verse quebrar la bancada. Permiso. A juicio de Parisi, fue un tremendo error y un chascarro dejar a un oficialista cercano al presidente Boric conduciendo la Cámara con votos del PDG, los que advirtió serán monitoreados en cada votación futura. Hay que hacer una diferencia, no quiere decir que uno no lo escuche, pero esas decisiones de expulsar o no, o de sancionar como partido, le corresponde a la directiva, no a nosotros. Creo que también hay un error porque no puede haber sanciones. Nosotros somos libres de decidir y de conversar y de tomar nuestras decisiones como diputados. Ya existe una sanción que dejó a Medina fuera de la Comisión de Desarrollo Social y a Oyarzo de Gobierno Interior y de Defensa. De esta también salió Pulgar, además de las mesas de Medio Ambiente y Seguridad, todos evaluando retirarse de la bancada, para lo cual deberían renunciar al partido. Yo estoy reflexionando seguir en el partido. El trato que se nos ha dado ha sido indigno. La jefatura de bancada está actuando de forma matonesca, está actuando de forma dictatorial. Me complica la posibilidad de tener que renunciar al partido, pero aun cuando fuese doloroso, si es la última solución, de última razón, tendré que analizarlo y si es así tendré que dar ese paso. Esquirlas de la elección de Mirosevic, que también afectan a diputados oficialistas, ahora con la moción de censura contra el socialista Daniel Manucheri, en medio de la disputa para presidir comisiones y que encontró una dura respuesta del gobierno. Responde a un concepto que no es precisamente el de buen funcionamiento de una comisión, sino que se llama venganza. Porque ganó el sector contrario. Y sobre la crisis del PDG, la ministra espera que el partido pueda explicar a sus bases las duras sanciones a sus representantes, mientras que este lunes se realizaría una reunión de comité para definir si proceden o no los castigos para Rivas, Medina y Oyarzo. Más de 2 meses desde el plebiscito de salida del socialismo democrático ha aumentado su presencia en cargos claves para el gobierno. Encabezan las 2 cámaras del Congreso, lideran las conversaciones con los parlamentarios a través de la dupla Uriarte-Toá y tienen a cargo también la vocería de la nueva alianza de gobierno con Paulina Bodanovich. Un escenario que ha abierto el debate entre ambas coaliciones, como nos lo cuenta Paul Follert. Ha sido una de las imágenes de la semana. Así celebraban las 2 almas del gobierno el triunfo en la presidencia de la Cámara, que nuevamente quedó encabezada por un representante del socialismo democrático. Una coalición que gana protagonismo tras el triunfo del rechazo en el plebiscito. Pero no solamente representación, también ha ido creciendo en la toma de decisiones. Hoy día acabamos de aprobar un nuevo estado de excepción. Apoyamos el proyecto de infraestructura crítica. Se le dijo no los retiro. O sea, las posiciones y las miradas que ha tenido el socialismo democrático han ido incorporándose también paulatinamente en el gobierno. La ciudadanía eligió a un presidente de Apruebo Dignidad. El presidente es de un partido del Frente Amplio, entonces somos nosotros a quienes la ciudadanía eligió para encabezar este proceso político, pero esto no lo podemos hacer solo, sino que nosotros tenemos que conformar alianzas. Y claro, porque para algunos la incorporación de figuras como Analía Uriarte y Carolina Toá, 2 de las mejores evaluadas del gabinete, o la elección de Mirosevic como presidente de la Cámara, son un reflejo evidente de la intención de moderación del gobierno. Y de alguna manera entonces quien mejor interpreta esas ideas de moderación, de reformismo, de gradualidad es o son los partidos que conforman hoy día la coalición del socialismo democrático. Y en esa estrategia otro factor clave, afirman desde el oficialismo, ha sido el protagonismo de figuras con mayor experiencia política que han permitido ir ampliando los apoyos. Una tarea que según analistas responde a una forma distinta de hacer política. Que tienen que ver con ya no la hipótesis de la confrontación, sino más bien avanzar hacia tratar de llegar a acuerdos en lo que se pueda, dado un escenario absolutamente fragmentado. Y además, claro, tampoco parten de vetar al otro,
como sí suele hacerlo la nueva política. En la oposición reconocen el protagonismo que ha ido ganando el socialismo democrático y afirman que en ese sector es más fácil tender puentes. Yo creo que son dos almas completamente distintas. Esas dos almas las hemos visto dadas fundamentalmente, por ejemplo, en el avance del TPP-11. Porque Apruebo Dignidad se mantiene en sus ideologismos. Hoy día con el socialismo democrático nosotros tenemos la oportunidad de poder dialogar, de poder conversar. Una especie de avance del socialismo democrático que ha ido generando roces en el camino, unos que intentaron resolver en el pasado cónclave, donde anunciaron una alianza de gobierno entre ambas coaliciones, y que tendrá como primera vocera a una representante del socialismo democrático. Que esta alianza no es solamente un pegoteo de sigla entre partidos que salen a respaldar al presidente, sino que tiene que ser una alianza pensada en lo programático, en qué cosas vamos a empujar. No existen solamente dos coaliciones, hoy día existe una gran alianza de gobierno donde el socialismo democrático es parte de esta misma, y por lo mismo creo que llegan a Liga Uriarte, Carolina Toá, es el reconocimiento, un trabajo coordinado que el presidente ha marcado como la nueva senda. Ya sea encabezando las dos cámaras del Congreso, liderando las relaciones con los parlamentarios o siendo la voz oficial de la nueva alianza de gobierno, el socialismo democrático ha ido avanzando pasos que se han hecho más patentes tras el plebiscito. El exdirector del INDH, Sergio Mico, compareció hoy ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde aseguró que fue condenado antes de asumir el cargo. Su visita al Congreso se dio en un escenario de alta expectación debido a la querella en su contra por presunto encubrimiento de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social. Incluso esa acción legal fue uno de los puntos que marcó las semanas previas a la votación de la nueva mesa de la Cámara, la que dividió a todos estos parlamentarios entre quienes apoyaban la acción penal, otros que decían que no la apoyaban, pero que tenía que ser la justicia finalmente la que hablara, y otros que decían que había que manifestarse en contra. Bueno, durante su presentación en Valparaíso, Mico se refirió a las presiones que recibió durante el ejercicio de su cargo, las que según su visión pudieron haber afectado la autonomía y el pluralismo del INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además, indicó que antes de asumir como director de esta institución, algunos sectores ya lo habían condenado. Escuchemos. ¿Qué es lo que, para bien o para mal, llegué a representar? Bueno, era una persona que no era el mundo tradicional de la izquierda chilena. Yo quiero ser muy claro en esto. No porque lo diga yo, sino que quienes se opusieron a mi elección desde el primer día dijeron, bueno, fue elegido con votos de gente que no es de izquierda. Todos los demás directores y directoras habían sido elegidos con votos también de derecha. Entonces, y esa misma noche se dijo, y mi sentencia de muerte fue dictada, el señor Mico está ahí para defender los intereses y los planteamientos del presidente Sebastián Piñera. Esto fue dicho 3 meses antes del inicio de la peor crisis de violación a los derechos humanos que ha tenido el país. Entonces, no es mi persona, sino lo que yo representaba. Además, Sergio Mico se refirió a las denuncias de violaciones a los derechos humanos tras el 18 de octubre de 2019 y apuntó directamente a un sector político por perseguir al INDH. Mi planteamiento es muy sencillo, dejen que los hechos hablen. ¿Quiénes pidieron la renuncia de mi persona en razón de mis planteamientos con respecto a que en Chile no habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos? Sí, violaciones graves, pero no sistemáticas. Hoy día yo quiero preguntarle a todos los chilenos y chilenas, ¿qué fuerza política habla de la refundación de Carabineros? Yo les quiero preguntar a todos los chilenos y chilenas qué fuerza política hoy día que son sistemáticas las violaciones a los derechos humanos, qué organismo internacional lo dice. ¿Quién hoy día se opone al estado de excepción constitucional, a lo que se llamaba antes la militarización del Gualmapu? ¿Quién? ¿Quién está presentando los decretos para sacar de indulto, para sacar los supuestos presos políticos? Por esas 4 razones al instituto, porque no fue a mí, porque estos eran acuerdos del instituto, fuimos objeto de una brutal persecución. Y en conversación con CNN Chile, el candidato a fiscal nacional Rodrigo Ríos se defendió de las acusaciones que lo vinculan con la representación de un narcotraficante en un proceso judicial, o sea, representación judicial que hizo. Ahora, él sostiene que actuó como abogado particular de un proceso de extradición y que esto para él no constituye una inhabilidad en la ley de drogas para asumir el cargo.
Ese caso, como usted bien señala, fue asumido por mi oficina, por el estudio jurídico en el cual yo trabajo, ya en el ejercicio libre de la profesión, esto es, siendo un abogado particular. Y la inhabilidad a la cual se hace mención, que está contenida en la ley chilena de drogas, dice relación con la inhabilidad de abogados funcionarios públicos para asumir patrocinios de estas características de la ley 20.000. Además, en este caso de procedimiento de extradición pasiva, no se hace aplicación de la ley 20.000 a la cual se alude en esa inhabilidad. No se aplica, en este caso, aquella ley que supuestamente se está tratando de vincularme como una inhabilidad que yo tendría al respecto. La extradición pasiva, repito, es un procedimiento en el cual se aplica las reglas del derecho internacional. No, ante los últimos delitos de alta connotación social ocurridos en el país, el gobierno busca agilizar el acuerdo transversal de seguridad anunciado aquí en CNN Prime por la ministra del Interior semanas atrás. Para eso están sosteniendo diversas reuniones con todos los sectores dispuestos a aportar, dicen. Sin embargo, aún hay resquemores de parte de la oposición. El informe es de Belén Saldías. No ha sido uno, sino varios los hechos delictuales que se han registrado durante las últimas jornadas, no solo en la región metropolitana, sino que en todo el país. Uno de los más recientes y que más conmoción ha causado fue la muerte de una niña de tan solo 11 años, luego de que su vivienda y otra más en la comuna de Hualpén fueran atacadas a balazos por un grupo de personas. Se trataría de un homicidio con arma de fuego. La menor se encontraba en el segundo piso de su domicilio cuando de repente se siente un vehículo llegar y escuchan los disparos. La preocupación por la seguridad aumenta cada vez más. En varias ocasiones se ha insistido en que es un problema que se debe trabajar con todos los actores posibles para poder solucionarlo, y así lo hicieron ver nuevamente desde el gobierno. Fue el propio presidente Gabriel Boric quien en una ceremonia de entrega de vehículos a carabineros respaldó a la institución y reiteró el llamado a trabajar todos juntos. Otorgar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria, que podamos en conjunto como sociedad recuperar los espacios públicos de la delincuencia. La seguridad pública es una tarea de todos, de todas, y trabajar coordinadamente es la única opción para acabar con el crimen organizado, las bandas, el narco y las armas. Incluso hace solo unas semanas, la ministra del Interior, Carolina Toá, anunciaba un gran acuerdo en esta materia, en el cual se esperaba escuchar las observaciones de todos quienes quisieran aportar, con el objetivo de fijar iniciativas y también políticas públicas. Pero, ¿en qué va ese trabajo? El lunes nos vamos a reunir con partidos de la oposición, también tenemos otras agendas con otros sectores de la oposición, ya nos reunimos con los partidos oficialistas, tenemos fecha, entiendo que para el 21 con la Asociación de Municipalidades, también se está buscando en el intermedio una reunión con la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras, así que sí, estamos trabajando. Reuniones que serían fundamentales para lograr un acuerdo transversal, así lo creen algunos sectores. El gobierno aseguró que las iniciativas legislativas serán uno de los puntos a los que se espera llegar y se requiere el visto bueno de la oposición y el oficialismo para posteriormente presentar todo al Congreso, donde se necesitará obtener mayorías. Chile requiere un acuerdo en materia de seguridad transversal, desideologizado, que se haga cargo de la principal demanda ciudadana, que es seguridad. Lo que han planteado varios partidos y varios parlamentarios, que tiene que haber una agenda de seguridad. No basta un acuerdo solo por un acuerdo, sino que tiene que tener medidas concretas y específicas. Sin embargo, desde la oposición, pese a que esperan las reuniones con Interior, tienen resquemores y desconfianza con el trabajo que se está llevando a cabo. Señalaron que esperan ser escuchados y que se prioricen proyectos que ya existen en el Congreso. Sacar una agenda de seguridad coherente con lo que necesita la gente. Y si pretenden diluir aquello, invitándonos a una mesa para que nos hagamos cargo de una agenda que van a poner ellos sobre la mesa sin renunciar a sus complejos ideológicos, es que no están leyendo bien lo que está sucediendo en el país y que vemos que ese descontrol en materia de seguridad lamentablemente hoy día está absolutamente desatado. Y tal como la oposición, los otros actores que están incluidos en las conversaciones también tienen sus prioridades, entre ellas, por ejemplo, el otorgamiento de mayores facultades y también una mejor redistribución de carabineros en las distintas comunas. Nosotros hemos priorizado algunos temas. El primero es el aumento de los homicidios, el segundo y muy importante el tema de la reiteración de delitos. ¿Cómo se hace que las penas sean más efectivas? Por otro lado, el tema de la redistribución policial. El tiempo de respuesta que tiene Carabineros para llegar a una emergencia es lo que mide finalmente si es la cantidad suficiente de carabineros. Esto es legislativo, es de prevención, es de coordinación. Y los gobiernos regionales queremos tener dos funciones que nos parecen fundamentales. Una,
en la ley explícita que somos también partícipes y con algún nivel de actividad concreta en la prevención del delito y segundo, en la coordinación de acción en el territorio. Según lo señalado por Interior, se deberían tener definidos todos los lineamientos del acuerdo de seguridad antes de fin de año, plazos para un problema que siga avanzando y que se mantiene como una de las preocupaciones más grandes de las personas en todo el país. La coordinadora Arauco Malleco criticó el viaje del presidente de la República, Gabriel Boric, a la Araucanía. Lo calificó como una estrategia neofascista. Además, llamó a actos de sabotaje y lo que ellos denominan como resistencia, cosas inaceptables en una democracia, ¿no? Mientras La Moneda termina de preparar los detalles de una visita que se va a realizar con extremas medidas de seguridad y de lo cual nos cuenta Francisca Cárdenas. 4 fueron los ataques ocurridos en la macrozona sur, 24 horas antes de la visita del presidente Gabriel Boric a la Araucanía. Hechos de violencia en las comunas de Lonquimay y Lautaro, como también en la región del Biobío. Personal VIP junto al Laboratorio de Criminalística Regional concurren hasta el sector rural Meco Bajo, específicamente a la parcela Chacoy, la comuna de Lautaro, lugar donde en horas de la madrugada desconocidos incendian una casa habitación, 2 bodegas o galpones y un camión para luego ir del lugar. Y mientras se investigan estas acciones, hubo otra, esta vez a través de un comunicado, que fijó la posición de la coordinadora Arauco Malleco respecto al viaje presidencial. La CAM no solo criticó la visita del mandatario, sino que la calificó como una estrategia neofascista. Están realmente preparando el terreno para recibirlo al presidente Boric, para que vaya con una mano muy firme, que creía obviamente que iban a sentarse a dialogar en su gobierno. Yo le pido al presidente Boric que frente a este llamado que ha hecho la CAM, saque la voz y en definitiva patrocine el requerimiento ante el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional a la CAM. La organización planteó que son los terratenientes, colonos y empresarios forestales a los que Boric pretende dejar tranquilos con su visita y que el mandatario irá extremadamente custodiado por fuerzas especiales y militares, lo que refleja su postura a favor de la militarización del Gualmapu. El mandatario estará 2 días en la región. Es por eso que la seguridad de su recorrido será fundamental para lo que es considerado traslado en helicóptero y escoltas que lo acompañarán en todo momento. Y creemos que en la región hay además una disposición y un ánimo de generar condiciones para que esta visita se haga exitosamente, porque las personas de la Araucanía quieren estar con el presidente, quieren escuchar al presidente y no creo que se sientan en lo más mínimo representados si algún grupo quiere obstaculizar que ese encuentro se dé. La señal es que vamos a ir a dialogar con todas las comunidades, con todos quienes son parte de las soluciones y estén disponibles a las soluciones. Lo que diga o no diga la organización a nosotros nos tiene sin cuidado. Escenario complejo para un primer viaje a la zona como presidente, distinto al que realizó cuando era diputado y estuvo en Temucuicui para dialogar con el lonco Víctor Queipul. Ahora, su visita tiene 3 ejes: reuniones con autoridades, diálogos con víctimas de la violencia rural y comunidades mapuches no radicales. Pero parte de eso también fue un intento de otros jefes de Estado con varios tropiezos. Los cobardes que actúan de noche, que actúan encapuchados, que nunca dan la cara. Las víctimas necesitan apoyo y en eso vamos a seguir trabajando. El Estado de Chile ha tenido una deuda, los gobiernos y el Estado de Chile han tenido una deuda histórica. Y justamente para avanzar en esa deuda histórica, autoridades de la zona que llegaron este miércoles a La Moneda piden precisar el plan Buen Vivir y que el presidente llegue con medidas concretas. No sean como los planes anteriores, porque nosotros hemos visto distintos planes en la región de los distintos gobiernos y al final resultan ser solo de redistribución de recursos. El tema de fondo, que es el robo de la madera, no solamente con guardias o militares, ¿cierto?, patrullando las rutas, sino también ver el tema de fondo, cómo vemos, cómo hacemos para poder desarticular estas bandas. Importante también que lo que se diga se cumpla, porque nosotros lo que necesitamos es eso, que se cumpla el respaldo a Carabineros, el respaldo a la Policía de Investigaciones.
Un viaje que ha sido planificado punto por punto. La moneda no quiere que se repita lo sucedido a otros mandatarios y porque aún existe un mal recuerdo de lo que enfrentó su ex ministra del Interior a días de asumir la actual administración. Este y otros temas es parte de lo que vamos a conversar justamente con el presidente de Renovación Nacional y senador Francisco Chaguán. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ya vamos a ir a la Araucanía, pero antes quiero preguntarle para que vayamos con otros temas también de la contingencia. Cuando usted se tiene que explicar por qué perdieron la posibilidad de tener la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿qué se responde? ¿Por qué perdieron? Si lo tuviera que resumir en un concepto. Primero quiero valorar el trabajo efectuado por tanto Andrés Lonto como también nuestro diputado José Miguel Castro, que hicieron un esfuerzo muy importante para tratar de expandir nuestra coalición. Lamentablemente, tanto diputados del Partido de la Gente como también de la Democracia Cristiana no cumplieron el compromiso de votar por nuestros candidatos. También tuvimos, por supuesto, ahí una dificultad, pero ciertamente acá tuvimos la voluntad de poder expandir un bloque opositor que fuera capaz justamente de hacerse cargo. Hoy día se están censurando algunas presidencias de comisión y van a haber rotaciones en las presidencias de algunas de estas comisiones en la Cámara de Diputadas y Diputados, justamente porque esa nueva mayoría que se ha estado instalando justamente al interior de esas comisiones va a primar y ciertamente nos va a permitir también manejar los tiempos legislativos de temas tan importantes como los temas de seguridad pública o los temas que hacen relación con reformas sociales que son absolutamente necesarias e ineludibles. Senador, pero ¿corresponde censurar a las presidencias de las comisiones porque cambian las mayorías? ¿No se supone que la censura es algo que se ocupa cuando hay un acto indebido o una salida de reglamento? Y quiero que me responda además también a las declaraciones de la ministra Analía Uriarte, que ella señalaba que esto era una venganza por haber perdido la elección. En absoluto. Lo que corresponde justamente es que las nuevas mayorías finalmente logren tener las presidencias de las comisiones y en ese contexto señalar que si bien no se logró la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados por las razones que les he expuesto, lo que sí le quiero señalar es que han cambiado las mayorías al interior de las comisiones y por tanto nosotros vamos a ejercer esas mayorías justamente para lograr darle sintonía al trabajo legislativo con las necesidades de los ciudadanos y los temas de seguridad, como también los temas que dicen relación con un mejoramiento en los temas de reformas sociales que son ineludibles y necesarias, poder también desde las presidencias de las comisiones establecer también los ritmos parlamentarios con la posibilidad de poner en tabla justamente esas temáticas. ¿Van a ir a censurar cada una de las comisiones donde logren reconfigurar las mayorías? Por supuesto. Ya. Y es entonces una censura táctica, no es que tengan un pero con quien ha ejercido el cargo. No, mire, nosotros no fuimos parte del acuerdo que llevó justamente a la presidencia de las comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados, que fue la coalición, una coalición que era el oficialismo más el partido. No se entiendo eso, si solamente quería saber si esto es una estrategia decidida que van a censurar cada una de las comisiones donde puedan ejercer las nuevas mayorías que logren construir. La mayoría se ejercen y por supuesto creemos que ha habido retrasos por parte de las presidencias a cargo justamente de las comisiones donde hay justamente mayoría oficialista, donde no le han puesto urgencia justamente o no han puesto en tabla, porque quien tiene que poner las urgencias legislativas del Ejecutivo, pero quien pone las tablas en las comisiones son justamente los senadores, los diputados oficialistas, los diputadas y diputados que no han empatizado con los desafíos que los ciudadanos pretenden que la política les resuelva y eso, por supuesto, vamos a hacer esas... quería tener claro. Entonces, la noticia que nos da es que van a hacer caer cada una de las
presidencias de comisiones donde logren reconfigurar mayoría. ¿Y qué le responde a Analía Uriarte para que pasemos rápidamente a otro tema? No es venganza, porque ella dijo que era venganza. No, simplemente las mayorías se ejercen. Okay. Y tal como nosotros estamos ejerciendo nuestra mayoría en las comisiones legislativas del Senado, donde tenemos la presidencia de la mitad de las comisiones, nosotros creemos sin lugar a dudas que cuando se reconfiguran justamente las mayorías en cada una de las comisiones, por tanto la mayoría se ejerce. Vamos a otro tema. Usted mismo decía, no cumplió su acuerdo el Partido La Gente, o más bien parte del Partido La Gente. ¿Le parece que esta colectividad sigue siendo confiable para hacer alianzas con ellos? A ver, nosotros tenemos una coalición política que es de 3 partidos, Renovación Nacional, la UDI y Evópoli. Esos 3 partidos son los que le tenemos una coalición política, tenemos un proyecto identitario y tenemos también una proyección en el largo plazo. Ciertamente hoy día esta alianza táctica de una oposición más amplia que nos permita justamente sintonizar con las demandas ciudadanas, por supuesto que vamos a ejercerla y vamos a impulsar que tengamos la posibilidad ciertamente desde las comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero le hice otra pregunta, senador. De poder sintonizar con la política. Sí, le hice otra pregunta. La pregunta es, ¿les parece que es un socio confiable para hacer alianzas con el Partido La Gente? Por ejemplo, ¿les gustaría ir en una lista única con el Partido La Gente para convencionales, para municipales? No, nosotros tenemos una coalición política que sin lugar a dudas creemos que debe mantener esa identidad. Nosotros hemos dicho que no es parte de nuestra coalición ni el Partido Republicano ni el Partido de la Gente, y en ese contexto nosotros creemos sin lugar a dudas que es Chile Vamos, que es la marca más valorada justamente en la política hoy día, es la que nos va a permitir justamente consolidar un anclaje en el centro y nos va a permitir justamente gobernar. Y esto lo digo porque... Entonces, para dejarlo súper claro, ¿no van a ir en una lista con el Partido La Gente para elecciones de convencionales y municipales? Nosotros no hemos tenido ninguna conversación al respecto, no es nuestro planteamiento, ni siquiera no hemos formulado esa pregunta, pero ciertamente Chile Vamos tiene una identidad. Pero entonces se la formulo distinta. yo. Ahora, usted como presidente, se la formulo yo. Usted como presidente de Renovación Nacional, ¿querría ir en una lista con el Partido de la Gente? Contésteme por separado. ¿Querría ir en una lista con el Partido de la Gente? ¿Querría ir en una lista con el Partido Republicano? Tampoco. Tampoco. Ni para convencionales, ni para municipales, para ninguna de las dos instancias. Mira, estas definiciones las hace nuestro Consejo General, nuestra Comisión Política. Sí, pero su postura, no el presidente del partido. Si me pregunta a mí la opinión, yo soy partidario claramente de que Chile Vamos se mantenga con sus 3 partidos y con una identidad que permita justamente tener un anclaje en el centro político. Ya, porque para la anterior elección de convencionales sí hicieron lista común con el Partido Republicano. Sí, pero ciertamente creemos que hay que ir evaluando los escenarios. ¿Y por qué lo evalúa distinto? ¿Les causó un costo respecto de este anclaje en el centro ir con republicanos a Renovación Nacional? ¿Qué dice usted? Miren, nosotros tuvimos una opinión distinta respecto de lo que iba a ocurrir a partir del término de la campaña del rechazo. Trabajamos juntos, coordinados los 4 partidos. Cuando hablo de los 4 partidos estoy hablando del Partido Republicano más Chile Vamos, y sabíamos que esa coordinación iba a terminar el día del plebiscito, el 4 de septiembre, justamente para permitir que acá nuestro compromiso de Chile Vamos, de una buena y nueva constitución para Chile, pudiera cumplirse. Sabemos que hay una diferencia sustantiva con el Partido Republicano y por tanto nosotros creemos que la única manera de ser consistentes y coherentes en política es cumplir nuestra palabra empeñada. Y en ese sentido, Chile Vamos la va a cumplir. Ok, vamos a la reforma previsional. ¿Están dispuestos a que parte de la cotización extra
del 6% extra vaya solidaridad. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque en el pasado, cuando gobernaba el expresidente Sebastián Piñera, estaban dispuestos a que el 3% de ese 6% adicional fuera solidaridad. Entonces, más allá del porcentaje, porque siempre es parte de una negociación, ¿están dispuestos a que parte vaya solidaridad? A ver, primero, Mónica, te quiero contar cuál fue el devenir de esta reforma. Como tú bien sabes, está en segundo trámite constitucional el proyecto y está en la Comisión de Hacienda del Senado, uno que establecía que el 6% de aporte adicional del empleador se dividía en, esto es para explicarle a los televidentes, un 3% de ese 6% iba justamente a solidaridad intra e intergeneracional y el otro 3% iba justamente a la cuenta de capitalización individual. De hecho, en aquel entonces nosotros hemos planteado la posibilidad de que fuera un 2, 2 y 2, vale decir, un 2% para un seguro de longevidad que permitiera el recálculo de las pensiones hasta los 80 años, lo que permitía justamente subir las pensiones en un 15% en promedio inmediatamente, y un 2% a solidaridad intra e intergeneracional y un 2% a las cuentas de capitalización individual. Pero las cosas cambiaron. ¿Y cambiaron en qué sentido? Primero, porque hoy día el pilar solidario está constituido fundamentalmente por la pensión garantizada universal, donde se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte del Estado. Y una cosa de esa relación fundamentalmente con elevar tanto el monto como el porcentaje de la población que recibe la pensión garantizada universal, y una cosa muy distinta, que hoy día por supuesto lo constituye el pilar solidario, y otra cosa muy distinta es cómo somos capaces de mejorar el pilar contributivo. Para mejorar el pilar contributivo se requieren más recursos, y por tanto hoy día somos partidarios de que el 6% de aporte adicional del empleador sea justamente para las cuentas de capitalización individual. Y en ese contexto nosotros señalamos que acá ha cambiado el eje, justamente porque hoy día la pensión garantizada universal es el pilar solidario, senador, que ha sido robustecido. Senador, estamos dispuestos a buscar la le fórmula. Recuerdo que cuando estaban de acuerdo con un 3% de solidaridad, ya existía un pilar solidario, ya existía una pensión garantizada. Está bien. Pero déjeme terminar la pregunta. Pero déjeme terminar la pregunta. No, ni siquiera he podido completar la pregunta. Ya existía una pensión garantizada, existía un pilar solidario, más débil, más pequeño, evidentemente, pero ya existía. Pero déjeme terminar la pregunta, pues, senador, si no la puedo terminar, ¿cómo usted me corrige sobre algo que no he dicho? Existía más pequeño, más débil, pero existía un pilar solidario y como concepto estaban dispuestos a que fuera un porcentaje de solidaridad. Por eso hoy día podrían estar dispuestos, por ejemplo, a menos porcentaje, pero algo solidaridad. Usted, quiero saber si yo lo entendí bien. Ya entendí todo su planteamiento, solo quiero que me ratifique un tema. Usted entonces dice, nada, no estamos dispuestos, y me puede firmar aquí, que no están dispuestos a que nada de ese 6% adicional vaya a solidaridad, y si es así, ¿cómo se mejora? No solo, porque la pensión garantizada universal en esta propuesta del gobierno se va a mejorar vía impuestos generales. Entonces mi pregunta es, si no están dispuestos a que nada, ni un 0,1% vaya a solidaridad de esta cotización adicional de 6%, ¿cómo se mejoran otras cosas que no tienen que ver con la pensión garantizada universal? Con las diferencias entre hombre y mujer, con las lagunas previsionales. ¿Cómo piensan mejorar si no están dispuestos a que nada del 6% vaya a solidaridad? Bueno, en tu misma pregunta, Mónica, te respondiste. No. Teníamos, hasta antes de la pensión garantizada universal, teníamos un pilar solidario que era mucho más débil, que en definitiva no aseguraba las garantías de hoy día una pensión garantizada universal que es muy robusta y donde nosotros estamos disponibles justamente para que a través de una reforma tributaria podamos generar justamente todas y cada una de las condiciones que nos permitan disminuir las brechas entre las pensiones de mujeres versus las pensiones de los hombres, como también enfrentar también otras materias que son parte justamente de una reforma integral. Senador, entonces si le entiendo bien. Es que si lo entiendo bien, usted lo que plantea... Quiero explicarte cuál es la posición nuestra respecto a la reforma previsional. Por eso es que para entender bien eso, para que usted me lo explique, usted lo que está diciendo es que las lagunas
Porque la pensión garantizada universal que usted califica de robusta sería de 250.000 pesos, sí, que se aprueba además la reforma tributaria. Supongamos que eso es robusto. Yo no sé si alguien puede vivir solo con eso, no sé si usted o a mí nos gustaría vivir con eso, yo imagino que no. Pero ya, dejemos de lado el tema de la pensión garantizada universal. Usted dice que las lagunas, las diferencias hombre-mujer, están dispuestos a abordarlas solo vía impuestos generales. Lo que estoy señalando es que la reforma, tal como está presentada, es una mala reforma. Ya. Y no me permitiría usted explicar cuál es el sentido de la reforma previsional que nosotros esperamos para Chile. La reforma previsional que esperamos para Chile tiene varios pilares. El primer pilar dice relación fundamentalmente con el fortalecimiento del pilar solidario a través justamente de buscar las fórmulas que nos permitan generar incentivos para o el ahorro previsional o la cotización. Este es un tema de la mayor importancia porque hasta ahora los incentivos han sido inversos desde el punto de vista de la cotización para aquellos que tienen lagunas previsionales y por tanto nosotros somos partidarios efectivamente de establecer fórmulas que nos permitan subsidiar o remediar esas lagunas previsionales buscando distintas fórmulas que yo les paso a explicar. El segundo pilar que nosotros hemos señalado es cómo somos capaces de hacernos cargo del tema en el largo plazo. Nosotros impulsamos la ley de la marraqueta junto con Carolina Goich, que permitía que por cada nacido vivo pudiéramos generar una cuenta de capitalización individual con un monto de 1 millón de pesos, que tiene un cálculo que nosotros hemos calculado cerca de 350 millones de dólares, que nos permitiría hacernos cargo del tema en el largo plazo. También somos partidarios en esta reforma previsional de ser capaces de hacernos cargo también de cómo mejoramos el pilar contributivo. Y en el mejoramiento del pilar contributivo no hay magia. Se mejoran las pensiones con más recursos, pero además con más competencia. Y por eso nosotros hemos señalado que acá no solamente tienen que administrar los fondos de pensiones hoy día administrar las AFP, sino también tienen que entrar a la administración de fondos de pensiones, las cooperativas, tienen que entrar otras instancias que nos permitan justamente la competencia. Somos partidarios incluso de la creación de una AFP estatal y también, y que las comisiones solamente se cobren contra el aumento de los fondos de los trabajadores. Nada, por tanto, entonces, acá hay una serie de... Sí, nada, es que me quedó súper claro y se nos va a acabar el tiempo. Nada entonces a solidaridad de la cotización adicional del 6%. No me queda claro cómo van a lograr porque vía el pilar contributivo, o sea, vía la pensión garantizada universal, no es para abordar lagunas, ni tampoco es para abordar las diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, si es que usted me dice que eso lo podrían abordar, esas diferencias entre hombres y mujeres, también las malas pensiones actuales, porque con la marraqueta no va a servir para las actuales, si usted me dice que las malas pensiones... Por eso, las malas pensiones actuales, las lagunas actuales y las diferencias entre hombres y mujeres y las bajas pensiones en general, si usted me dice que lo van a abordar vía impuestos generales, no vía el 6%, lo entiendo, digamos, como solución. Y si esa es la solución, me gustaría que usted me contara cuál es el cálculo que ustedes tienen, porque si lo están proponiendo así, ¿qué porcentaje incrementarían la carga tributaria? ¿Cuánto cuesta vía impuestos lograr solucionar eso? Me imagino que tienen un cálculo, porque si lo están proponiendo, tienen súper claro cuánto incrementar la carga tributaria. Estamos en el proceso justamente, de buscar. Sí, pero estamos en el proceso de resolver cuánto es lo que aguanta la economía del país. Si usted entenderá que frente a una situación de un crecimiento tendencial de un 1,3% para el próximo y subsiguiente año, con un aumento de las tasas de desempleo formal, estamos viendo cuál es la carga que soporta el Estado. No, todavía estamos en el diseño justamente de poder establecer cuánto podemos no afectar la economía y ser capaces de enfrentar justamente esta agenda social que es absolutamente necesaria. Vamos al tema de la seguridad. Me queda claro entonces que el tema de solidaridad no saldría para ustedes del 6%.
Lo cual, ya, me queda súper claro. ¿Solidaridad vía 6%? No, esa es una línea roja entonces para ustedes. Respecto de la visita a la Araucanía del presidente de la República, usted ha pedido que esta no sea... Tardía. Pero no le pregunto y se responde solo, pues, senador. No, quiero que usted diga la tardía visita del presidente Boric a la Araucanía después de 8 meses de gobierno. Mire, ¿a eso se refiere? Usted puede responder y calificar como usted quiera, senador. Lo que no puede es decirme a mí cómo preguntar y ponerme en mi boca las palabras. Afortunadamente todavía esto no es usted no es ventríloco, afortunadamente, digamos, de los periodistas. Ya, le quiero preguntar, ¿cómo califica? Esto no es la autoentrevista de Francisco Chaguán, pues. Ya, ¿cómo califica, para que se dé el gusto de decirlo, cómo califica esta visita? Y también, ¿qué significaría para usted una visita no cosmética? Porque usted ha pedido que no sea cosmética. ¿Qué sería una visita no cosmética y cómo la califica? Primero, la calificamos de cosmética, que tal como dijimos hoy día en la mañana, la calificamos de tardía. Ir a un territorio donde está firmemente cuestionado el Estado de Derecho y la seguridad, después de 8 meses de gobierno, nos parece completamente a destiempo. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Pero creemos sin lugar a dudas que el presidente Boric tiene que ir finalmente a sostener que acá hay Estado de Derecho, que van a haber garantías y también que van a haber urgencias legislativas. En este sentido nosotros le hemos pedido, yo me reuní con la ministra del Interior, vamos a juntarnos nuevamente el próximo día lunes, que nos ha pedido que vayamos los presidentes de los partidos de oposición, de Chile Vamos a estar ahí, pero ciertamente nosotros queremos que ponerle urgencia al proyecto de ley que establece un aumento del periodo de flagrancia para el delito de usurpación de tierra. Es absolutamente necesario. O el sistema integrado de inteligencia, que es clave, que es lo que ha estado fallando justamente en la macrozona sur. O temas tan relevantes como el proyecto de ley de estatuto de las policías. O temas, diría, de importancia, que es en relación justamente con una materia que me planteó la ministra del Interior, que decía relación con las compras en materia de seguridad. No es posible para que comprar un dron, para poder supervigilar zonas importantes y geográficas del país, se demora una compra pública 11 meses. Esos son los temas que me preocupan. Pero por otra parte, también hacerse cargo de demandas históricas. Por ejemplo, que le ponga urgencia a nuestro proyecto de ley de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que al proyecto de ley también a nuestra autoría de reconocimiento de las lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile, o el reconocimiento de las prácticas ancestrales, que no han sido proyectos presentados por la izquierda, sino nuestros. Y también terminar con una situación bastante dramática que tiene a la Araucanía como la segunda región más pobre de Chile y también con una de las regiones más desconectadas digitalmente. Senador, algo hicimos con la compensación de la 5G, pero hay que hacer algo mucho más contundente y yo espero efectivamente que acá el presidente anuncie medidas concretas. Ahí vamos a ver qué pasa, porque no sabemos todavía, si todavía ni llega a la Araucanía, vamos a verlo desde mañana. Cierro con una pregunta, lo más breve que pueda la respuesta. Quiero saber qué le parece la quina de postulantes para el cargo de fiscal nacional, donde ha habido además diversos cuestionamientos a diversos personeros, no sé, a Morales, que fue lento y que no se hizo mucho respecto de los temas de financiamiento ilegal de la política y otros cuestionamientos, a Ríos, que defendió el proceso de extradición de un narcotraficante. En fin, hay distintos cuestionamientos a distintos candidatos. Quiero saber cómo ve la quina y si le parece bien lo que dijo su colega, el senador Pedro Araya, diciendo que le resta dramatismo a esas reuniones secretas que hubo de Jorge Abot en su minuto y que se podría repetir algo así en el nuevo proceso de declaraciones que hizo al diario La Segunda. No, yo creo que acá hay que ser muy diáfano y transparente. Lo que más que los nombres, acá me interesa y nos interesa como coalición cómo somos capaces de enfrentar un fortalecimiento de la Fiscalía
y la persecución del crimen organizado, cómo le damos herramientas a la Fiscalía, son elementales. Temas que dicen relación con cómo hacemos la persecución de los delitos de bagatela, que hoy día se suspende el procedimiento prácticamente sin investigación alguna. Entonces acá se requiere urgentemente una Fiscalía que sea capaz de perseguir el delito y el crimen organizado, y particularmente el narcotráfico, y también la violencia que hemos visto. Pero también se requiere un Estado que sea capaz de responder a la violencia que hoy día tiene ahogados a todos y cada uno de los chilenos. ¿Sí o no? ¿Tenemos su compromiso entonces de que no van a haber reuniones secretas? No, nosotros no vamos a tener reuniones de ninguna naturaleza. Francisco Chaguán, presidente de Renovación Nacional. Senador, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Aumento de sequías y disminución de nieve son solo algunos datos que reveló un nuevo informe de proyección climática para Chile entre los años 2035 y 2065, una información que se conoce en medio del desarrollo de la COP27. María Jesús Cardemil nos cuenta. 100 de los 365 días del año registrarán temperaturas sobre 30 grados en comunas como Quilicura, Cerrillos o Renca. Playas como Hornitos o Algarrobo podrían desaparecer por estar en categorías de erosión alta. Hoy un panorama impensado, pero resultado concreto de la crisis climática en los próximos 13 años, que quedó plasmado en un nuevo informe científico. Para eso para tomar buenas decisiones, para poder planificar, para saber que la comuna A, B o C tiene este riesgo y no tiene el otro, pero tiene este. Y de esa manera planificar de cómo nos adaptamos al cambio climático. Esta planificación tendrá que considerar un alza del 40% de sequía en 180 comunas del país, una disminución de lluvias de hasta el 17% entre las regiones de Coquimbo a Ñuble y una reducción del 50% de nieve en lugares como la Araucanía y los lagos. Y el problema no es solamente que tenemos años en secos, sino que además estos han sido consecutivamente secos. Llevamos 13 años consecutivos y lamentablemente este 2022 se va a agregar a esta seguidilla de años secos, ya que aunque tuvimos unos lapsos entre los meses de abril y de julio, que tuvimos un poco de lluvia, que estaban en torno a lo normal, todos los otros, el resto de los meses fue bastante seco. Por lo tanto, también vamos a terminar lamentablemente este año en seco y se va a sumar a esto. Sequía y crisis hídrica, un tema que impone nuevos desafíos en materia de salud, urbanismo y producción de alimentos a lo largo del país. Problemática que ya se plasmó en la COP27 mediante una alianza contra la sequía, a la que suscribió Chile, quien ha tenido una marcada presencia en el evento climático más importante del año. Hemos tenido muchas reuniones con agencias de cooperación, con distintas autoridades. Estuvimos con el secretario general de Naciones Unidas ayer, como AILAC, que es el grupo latinoamericano con el que hemos construido también nuestra posición en cuanto a acción climática. Mostrar al mundo y avanzar en lo que es la mitigación del cambio climático a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esfuerzos que se suman en la titánica tarea de limitar el calentamiento global a un máximo de 2 grados para evitar la catástrofe climática. Y los seres humanos, cuando las cosas como que nos obligan a hacer las cosas rápidas, puede haber mucha resistencia. Entonces es muy importante que los ciudadanos, las ciudadanas entiendan de qué estamos hablando, cuáles son los impactos que ya estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo estoy perdiendo playas si vivo en Pichilemu? ¿O cómo estoy perdiendo playas si vivo en el norte, en la playa de Hornito? ¿O cómo estoy perdiendo precipitaciones en Petorca? Problemáticas que, como la ciencia dice, seguirán intensificándose en el tiempo y para la que existe evidencia disponible y pública a través de la página web del Atlas de Riesgo Climático. Momento de revisar las informaciones internacionales. Nos acompaña el editor del área en CNN Chile, Mario Arriagada. Mario, evidente que vamos a hablar de Estados Unidos. Obvio, Mónica, ¿cómo estás? Porque
finalmente no se dieron los resultados que... El tsunami rojo. El republicano, por lo menos los que esperaban los republicanos, no se dieron. Claro, tsunami rojo, para que la gente entienda, es porque el rojo se asocia al Partido Republicano, al partido del expresidente Donald Trump. Y claro, las encuestas hablaban de marea, de ola, hasta de tsunami rojo, que Biden iba a perder prácticamente todo, las cámaras alta y baja, también las gobernaciones. Bueno, no se dio finalmente ese resultado. De hecho, veíamos recién, Mónica, la cara que tenía Joe Biden hoy día en su conferencia de prensa. Estaba tan contento que incluso dio una conferencia de prensa, empezó a responder todas las preguntas de los periodistas ahí en uno de los salones de la Casa Blanca, porque él mismo reconoció, acá no se dieron las proyecciones que se esperaban, aunque todavía queda por definir varias batallas, Mónica, por ejemplo, la Cámara de Representantes, que ya se esperaba que iba a caer en manos de los republicanos, pero no ha sido de la forma en que esperaba el partido de oposición estadounidense. 218 escaños necesita el Partido Republicano para lograr finalmente la mayoría. Actualmente está ubicándose en 206 escaños. Recuerden que en la Cámara Baja todos los escaños se renovaban a los 435. Así es que sí, ya los demócratas dan por perdida la Cámara de Representantes en la Cámara Baja, pero la batalla se centra en el Senado. Todavía hay 3 estados que están en suspenso, que es Nevada, Arizona y Georgia, donde se va a realizar una segunda vuelta, debido a que ninguno de los 3 candidatos logró superar el 50%. En cuanto a las gobernaciones, también Joe Biden puede respirar un poco tranquilo. Él mismo ha dicho de que había sido uno de los mejores desempeños que ha tenido un presidente en décadas, en 40 años. Así y él se encargó de destacarlo, ¿no? Sí, se ha encargado de destacarlos, de reforzarlo. Y podríamos decir, Mónica, no sé si coincides, el gran perdedor acá es Donald Trump. Absolutamente. Claro, además que le salió gente al camino y tiene ahí uno respirándole ahora. Sí, en Florida, que también pasó algo bien importante en Florida, que es un estado bisagra, es decir, se consideraba un estado bisagra donde ni los demócratas ni los republicanos tenían la mayoría asegurada, pero ya desde hace años y sobre todo ayer, Florida se convierte definitivamente en un bastión republicano con Ron DeSantis, como tú decías, este gobernador que ganó la reelección y que representa la gran amenaza para el magnate que tiene todas las intenciones de volver a la Casa Blanca. De hecho, el 15 de noviembre dijo que iba a dar un gran anuncio. No sé si ahora va a ser tan elocuente, tan grande este anuncio después de los resultados en el día más de que ayer. lo que dijo. Sí, una declaración. Pero tiene personalidad, dice. O sea, es que me da risa de la vergüenza que me da, porque dice, si pierden es su culpa, si ganan es mérito mío. Es Donald Trump, ya no sorprende mucho. Ahora, yo creo que como que es un poco tragicómico lo que él dice, pero a ver, no es tampoco que Ron DeSantis sea en el fondo un moderado dentro para nada, dentro del Partido Republicano. En algunas es cosas. muy, muy parecido. Y claro, yo creo que aquí también lo que conversaban todos, aquí había un tema, un riesgo para la democracia, porque Donald Trump es un líder que ha cuestionado sin fundamento los resultados de las elecciones y las instituciones democráticas. Y sus seguidores le creen. Solo el 40% de los republicanos piensa que la elección de Joe Biden fue limpia. Sí, y eso va horadando, eso horada una democracia. Es tremendo. De hecho, ese era el principal temor de estas elecciones en el día de ayer. A todo esto le preguntaron a Joe Biden si ya con esto se sentía ya capacitado para confirmar una nueva candidatura para la reelección. Dijo que el próximo año lo iba a pensar y decidir que iba a tomar este receso de invierno para finalmente decidir en familia si es que va a la reelección. 79 años tiene Joe Biden. Vamos a revisar todos los detalles, las batallas electorales más importantes en la nota de Isel Guerra. Por mucho tiempo, Florida fue considerada un estado bisagra, es decir, que ni demócratas ni republicanos podían asegurar sus victorias. Sin embargo, los últimos triunfos, tras las elecciones de medio mandato, terminaron por confirmar el claro viraje del estado del Sol a ser un bastión conservador. Su gobernador reelecto ya se alzó como la figura detrás de ese mérito y con miras al 2024 como posible rival de Trump. No solo ganamos las elecciones, hemos reescrito el mapa político y recién he comenzado a luchar.
Triunfos como este se repitieron en varios estados con gobernadores y congresistas, pero la victoria republicana tiene un leve sabor amargo, ya que los primeros resultados dan cuenta que están lejos de alcanzar el denominado tsunami rojo que proyectaban. Creo que fue un buen día para la democracia y un buen día para Estados Unidos. Si bien la prensa y los expertos predijeron una ola roja gigante, finalmente no sucedió. El número mágico en la Cámara de Representantes es 218 y los pronósticos estiman que los opositores lograrán alcanzarlo. Diferente es el panorama en el Senado, que sigue siendo una incógnita, aunque con Pensilvania convertida en el respiro que necesitaban en la Casa Blanca, en este estado ganó la opción de Biden, pese a que una conocida figura de televisión y aliado de Trump se presentó en los comicios. Los aplastamos, mantuvimos la línea. Nunca pensé que íbamos a convertir estos condados rojos en azules, pero lo logramos. La reñida contienda por el control del Senado finalmente se resolverá con 3 estados, Nevada, Arizona y Georgia. A Biden le basta convencer en 2 de ellos. El escenario se hace más incierto al tener en cuenta que se deberá realizar una segunda vuelta en Georgia, luego que ninguno de los 3 candidatos lograra el 50% más 1 de los votos. Dios es un Dios bueno, ¿no es así? Y nos puso aquí por una razón. Y estamos aquí para ganar esta elección. No vengo a perder. Siempre supimos que esta carrera podría ser muy ajustada, así que aquí estamos. Me siento bien. Una victoria moral, así es como han calificado el desempeño de Joe Biden tras estos comicios, mientras Donald Trump ve cómo el impulso detrás de sus aspiraciones presidenciales parecen perder algo de fuerza, al menos por ahora. Por eso la incógnita es si es que efectivamente el exmandatario anunciará su candidatura el próximo 15 de noviembre. Creo que si ganan me debería llevar todo el crédito y si pierden no deberían culparme en absoluto, pero lo que usualmente pasa es que cuando les va bien no me dan el crédito y si les va mal me culparán de todo. Estas elecciones dejaron varios ganadores que hicieron historia. El Congreso tendrá a su integrante más joven, solo 25 años. Oklahoma será representado por el primer nativo americano en 100 años, mientras en Massachusetts ganó la primera gobernadora abiertamente lesbiana. Trabajaré con cualquiera que esté dispuesto a marcar la diferencia en este estado. Mientras yo sea gobernadora, las mujeres siempre tendrán la libertad de decidir por sus cuerpos. Joe Biden puede respirar algo más aliviado tras no sufrir la estrepitosa derrota que proyectaban las encuestas, pero la advertencia de sus rivales es clara. Los próximos 2 años no serán fáciles en el Congreso, lo que podría complicar su intención de luchar por la reelección. Claro, no va a ser fácil de todas maneras para Joe Biden, que le queda la mitad de mandato. De hecho, lanzó también un mensaje a los republicanos, los diferenció con los seguidores de Donald Trump, los mega maga que dijo él, con los verdaderos republicanos. Dijo que está dispuesto a trabajar y que es hora de sacar al país del difícil momento económico específicamente que está atravesando. Bueno, todos los detalles hoy día, Mónica, después de CNN Tiempo, tú vas a estar a cargo de, en profundidad, en Conexión Global Prime, de analizar estos comicios que todavía no se cierran. Algunos dicen que podría tardarse muchos días en estos estados que te dije, en Nevada y en Arizona, y en Georgia la segunda vuelta que va a ser en diciembre. Vamos a cambiar de tema y lo conversábamos ayer, Mónica, también lo que ocurre en Jersón, esta localidad, esta región de Ucrania. Hoy día finalmente Rusia anunció de que en la ciudad, que tiene el mismo nombre que la región, Jersón, sus tropas se van a replegar, o ya se replegaron derechamente, en lo que es considerado, Mónica, una de las derrotas más duras que ha tenido el presidente ruso. De hecho, ahí estamos viendo el momento en que el ministro de Defensa, junto al máximo general que está llevando a cabo la misión allá en Ucrania, anuncian de que es una decisión difícil, pero que finalmente, debido a las considerables bajas, ellos tienen que tomar la decisión finalmente de replegarse, de cruzar finalmente el río Dnipro. ¿Por qué es tan importante Jersón? Lo decíamos ayer, porque es la puerta para el Mar Negro, la puerta para la anexada región de Crimea. Y de hecho Biden hoy día de alguna forma deslizó la idea de que Putin estaba esperando los resultados de ayer de las elecciones para finalmente anunciar este repliegue de Jersón, que de todas formas ha sido tomada con bastante cautela desde Kiev. Dicen de que de todas maneras van a seguir redoblando la presencia de las tropas, pero ya con esta región prácticamente
bajo el control de Ucrania. Próximamente, en las próximas semanas, podría cambiar de alguna forma el destino de esta guerra. De hecho, una de las condiciones ayer que yo te decía, Mónica, que le estaba presentando Occidente para que se sentara Zelensky con Putin a negociar, era que Ucrania, una vez que tomaba la región de Jersón, podría iniciar un proceso de negociación con Putin, pero sabemos que Zelensky no está dispuesto por ahora a llevar adelante esta negociación. Así que importante hito en esta guerra. Jersón había sido la única y la primera capital de provincia que había sido tomada bajo el control de los rusos desde que se inició la guerra, pero bueno, Zelensky ya había dicho hace varios meses que Jersón iba a ser uno de los objetivos principales para iniciar esta contraofensiva, que de hecho está resultando con saldos bien positivos para las tropas ucranianas. Y terminamos, Mónica, con un momento bien incómodo que vivió el rey Carlos III, aunque dicen que ni siquiera se dio cuenta, junto a la reina consorte, porque siguió saludando, de hecho ni se inmutó cuando le lanzaron estos huevos. Esto fue en York, cuando estaba ahí saludando a la gente. Un joven comenzó a gritar en contra de la monarquía y lanzó entonces estos 4 huevos que pasaron muy cerca del flamante monarca del Reino Unido. Una primera muestra, podríamos decir, de descontento ciudadano en su joven reinado. De todas formas, ya este joven fue detenido. Fueron, obviamente, la cantidad de guardias hace impensable que no haya sido detenido este joven, y fue llevado, obviamente, ahí vemos colgando por parte de la policía. ¿Lo enrollaron? Bueno, no quería obviamente ser detenido este joven y presentó resistencia. Yo te decía que claro, el rey no dio ningún tipo de declaración después de esto. Muchos dicen de que ni siquiera se inmutó cuando le lanzaron los huevos, y era un acto bien importante porque era la inauguración de la primera estatua de la reina Isabel II, su madre, que se inauguraba después de su fallecimiento en la localidad de Yorkshire. Un incidente que probablemente se podría repetir. Sabemos que el rey Carlos III no cuenta, obviamente, con el respaldo que tenía su madre, ni tampoco el apoyo ciudadano. Ni su carisma, ni nada de eso. Yo encontré que se había dado cuenta, ¿sabes por qué? Porque es como un gesto así, como que apunta justo donde estaban los huevos. Sáquenme este huevo. Sáquenme, igual que el lápiz, el huevo, claro, todo. Limpien acá. Ya, limpien la calle luego. Fin. Ya, muchas gracias, Mónica. Mario, te invito a ti. Hay noticias que tienen que ver con el exterior, fíjate. A ver. Lo siguiente, y es que el gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric, ha designado una nueva embajadora de Chile en México. Así lo ha comunicado la ministra Antonia Urrejola, que ha designado justamente, miren a quién, a Beatriz Sánchez Muñoz, que ya recibió además el respectivo beneplácito. La embajadora, dice el comunicado, Beatriz Sánchez, es periodista de la Universidad de Concepción y además tiene un diplomado en Relaciones Políticas en Chile y América Latina de la Universidad de Chile. Destacan en su trayectoria profesional diversos espacios en radio y televisión, en Radio La Clave, Cooperativa Bio Bio, el canal La Red. Además, dice ser cofundadora de la radio ADN. Ha recibido, dicen, los premios Raquel Correa, Premio Pobre Quien No Cambia de Mirada, entre otras reconocimientos. Entonces, la ex candidata presidencial entonces del Frente Amplio, la periodista Beatriz Sánchez, ha sido designada como embajadora de Chile en México. Con esta información nos vamos a la pausa en CNN Prime y ya volvemos. Estás viendo CNN Prime, noticias, solo noticias. Termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo y luego nos reencontramos en Conexión Global. Hoy, evidentemente, que vamos a hablar de las elecciones de medio mandato y las repercusiones que tiene para Estados Unidos y para el mundo, evidentemente, y para la interna entre republicanos, demócratas, Trump, Biden. En fin, hay mucho que aprender y que analizar. Así es que tenemos estupendos panelistas para que nos ayuden a poner en contexto esta noticia. Miércoles 9 de noviembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. CNN